Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les enviamos un saludo. Estamos aquí desde la Universidad Iberoamericana. Les agradecemos mucho que nos acompañen en esta actividad académica del área académica de posgrados del Departamento de Comunicación, la maestría en Comunicación y el doctorado en Comunicación. Mi nombre es José Samuel Martínez López, soy académico del departamento y bueno, junto con nuestro colega Carlos Rodríguez Arechavaleta, estamos llevando a cabo en el área de posgrados de comunicación estas actividades de divulgación y el día de hoy tenemos el gusto de presentar en esta actividad el libro titulado El Mexicano Popular en el Cine, la comedia urbana picaresca de la década de los 80, publicado por el doctor Luis Gabriel Arango Pinto. Él es, voy a leer ahorita su ficha para que todos lo ubiquemos y le demos la bienvenida. Este libro fue publicado hace unos meses por la editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, pues es muy interesante que la Universidad Pedagógica se anime a publicar un libro de esta temática, ¿no? Sobre historia del cine, análisis del cine, de esta década que algunos la etiquetaron como perdida por todo lo que pasó cuando se incorporó el modelo neoliberal a México y lo que sucedió después del gobierno de López Portillo, Miguel de la Madrid y el tramo final de el insigne y no muy bien recordado Carlos de Salinas de Gortari. Voy a leer la ficha de nuestro invitado, el doctor Luis Gabriel Arango Pinto. Él es profesor titular de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad Ajusco, aquí al sur de la ciudad, donde es miembro del cuerpo académico Políticas, Sujetos y Procesos en las instituciones educativas. Luis Gabriel es tutor docente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, en el posgrado en Pedagogía, y también es profesor de asignatura en la Universidad Simón Bolívar. Luis Gabriel es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación, también por la UNAM. Es maestro también en Comunicación por la misma Casa de Estudios. Y bueno, él ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales, exponiendo sus trabajos en países como México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, España, Cuba, Canadá, Colombia. También ha sido dictaminador de artículos de investigación para diferentes revistas académicas nacionales e internacionales y ha sido director de tesis también a nivel licenciatura y a nivel posgrado. El doctor Luis Gabriel Arango Pinto es autor de artículos sobre comunicación, cultura digital, tecnologías y educación. En coautoría ha publicado libros como Competencias para la Investigación, Desarrollo de Habilidades y Conceptos. Otro libro titulado La Sociedad de la Información y el Conocimiento en Iberoamérica, un estudio multidisciplinar. También ha colaborado en el libro Experiencias Pedagógicas en la Integración de las TIC a la Práctica Docente. Otro texto en el que ha colaborado se titula Viralizar la Educación, Red de Experiencias Didácticas en torno al meme de Internet. Y también ha colaborado en otra publicación que se titula Reflexiones de aprendizajes en contextos de resignificación del conocimiento. Bueno, finalmente hay que decir que Luis Gabriel Arango Pinto ha participado en diversos programas en medios de comunicación, programas como la Feria de los Libros de Radio UNAM, el Noticiero Interfaz de la Agencia Informativa de Educación de México, el programa Sexualidad, Juventud y TIC, transmitido por TV UNAM, entre otros. Así que, bueno, aquí le brindamos un fuerte aplauso a nuestro amigo, el doctor Luis Gabriel. Ahorita lo escucharemos de viva voz. Pero bueno, para hablar de este libro sui generis, muy interesante, sobre la temática y por el enfoque, invitamos a 4 especialistas. En primer lugar, queremos darle la bienvenida y agradecerle su participación a la distancia a nuestro amigo Mario Ortiz. Le abrimos el micrófono solo para saludarte. Muchas gracias, doctor Mario Ortiz. Él es académico investigador en la Universidad Justo Sierra. Y bueno, él es un especialista en temas de estudios sobre periodismo. Él colabora en la UNAM, en el programa de Universidad Abierta. Y bueno, no sé si quieras añadir algo más a tu resumen curricular, Mario, para que te identifiquen nuestros amigos.
No, nada, también agradecer la hospitalidad de la Universidad del Tepeyac, donde estoy transmitiendo, que también es mi casa. Muchas gracias. Bien, pues bienvenidos y saludos a los colegas de la Universidad de Tepeyac, de la cual no soy egresado, así que un saludo a mis colegas de universidad. Bueno, doy la palabra entonces ahorita rápidamente, solo para presentarlos y saludarlos. En primer lugar, al doctor Jesús Alberto Cabañas, que nos acompaña aquí. Él es académico de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana. Es especialista en semiótica, en cine, en danza, en teatro y en otras artes. Bienvenido, doctor. Si quieres comentar algo más sobre tu ficha curricular antes de pasar a los demás compañeros. No, pues agradecer también el espacio, agradecer todo esto y el tema que se va a tratar en este momento. Pues es un tema que de alguna manera yo lo he vivido también, lo viví. Ahora sí que No, los caseros, me tocó participar en algunas películas. claro. Entonces es un tema que yo conozco y por eso he escrito sobre ese tema y digamos que lo conozco. Bueno, pues agradecer a ustedes también la invitación. Perfecto, muchas gracias. También tenemos aquí la invitación de un egresado de la carrera de comunicación y buen amigo, con el que hemos hecho varias actividades, el doctor Adolfo Gracia Vázquez, que nos acompaña de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias, Samuel. Un gusto regresar aquí, como siempre, la hospitalidad de la Ibero. Un gusto estar contigo, con ustedes, compartiendo este libro y vamos a darle. ¿Qué estás haciendo actualmente, Adolfo? Actualmente soy jefe del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mis líneas de trabajo, soy docente también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, específicamente el área de publicidad digital, cultura digital y estudio de industrias creativas en específico ligada a videojuegos y a deportes electrónicos. Perfecto, bienvenido, muchas gracias. Y también nos acompaña un especialista en cine. Él es cineasta de formación, él es documentalista con mucha experiencia en diferentes proyectos, el maestro Rogelio Martínez Merlin. Rogelio, bienvenido. Y bueno, gracias y pues agradezco también la oportunidad de participar en la presentación del libro y creo que es una buena oportunidad para pensar y repensar esta década que es muy importante, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones que creo que no les llama mucho la atención, tal vez por la temática o por la calidad de las películas, pero creo que es importante revisar todo el cine, ¿no? Entonces, gracias. Así es, bueno, preguntamos ahorita a un compañero estudiante, ¿cuántos años tienes, Abraham? 25. 25 años, si había visto alguna película de esta de los 80, y para nuestra sorpresa es que no ha visto ninguna, no identifica. Entonces, esa es una razón más de por qué hacer historia de este tipo de cine y análisis, ¿no? Bien, bueno, vamos a cederle la palabra para darle ya la bienvenida en vivo y en directo al doctor Luis Gabriel Arango Pinto. Bienvenido, Luis Gabriel. Una disculpa por el atorón, ya estamos por acá, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bienvenido, respira. Con calma. Pues mira, la dinámica es que empecemos primero escuchando algunas palabras de tu parte. Yo sé que a lo mejor vienes muy apurado, pero Ya bueno, estamos conectados. tómate tu tiempo. La gente amablemente nos esperó, así que les Gracias. agradecemos. Vamos a escuchar entonces a Luis Gabriel para que nos platique un poco el contexto de este libro, cómo lo creó, por qué lo creó. Pues miren, muchas gracias por estar acá, por estar conectados, desde luego. Pues básicamente a mí me llamó mucho la atención este tipo de cine porque finalmente pues es el cine que mantuvo a la industria cinematográfica mexicana durante una década, ¿no? Entonces, pues creo que es importante poder analizar las películas que se produjeron en ese entonces. Ya no sé si lo habrán dicho por ahí, ya alcancé a escuchar algo, efectivamente son películas pues que no requieren como demasiado intelecto para poder consumirlas. La producción fue como muy rápida, muy al vapor, están llenas de características muy peculiares, ¿no? Como los albores, los desnudos femeninos, las groserías, un montón de cosas. Pero justamente me parece que ese es el punto por el cual pues mucha gente no le ha entrado. Hay un desdén a esas películas y justamente yo me inspiraba en frases de dos filósofos mexicanos para justificar por qué estudiar esas películas y me remito a uno de ellos, que es el filósofo mexicano Jorge Portilla, que por cierto tiene un libro que se llama Fenomenología del Relajo, que ya es un libro muy viejo, pero que explica
justamente en términos filosóficos qué es el relajo y que viene muy bien a las películas porque en esas películas todo el tiempo los protagonistas están en un relajo permanente, ¿no? Entonces él decía, por ejemplo, que para la razón no existe un tema pequeño. Entonces eso también como que me invitó a entrarle, ¿no? A este Y tipo ahora de sí que películas. valga la redundancia, toda la razón, ¿no? Sí, por supuesto. Y hay otro filósofo igual, también mexicano, Samuel Ramos, que él decía que no entrarle, no habla de este cine indudablemente, pero temas como muy cotidianos que de repente sabes que los intelectuales no voltean a verlos, ¿no? Él decía, pues es como si un químico rehusara analizar las sustancias que huelen mal, ¿no? O sea, al final sí fue un cine que pues podemos debatir mucho la calidad que tuvo, pero pues finalmente, como mencioné hace un momento, mantuvo a la industria cinematográfica toda una década, fue el sello de todo un sexenio, bueno, más de un sexenio que tocó al López Portillismo y al sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces, finalmente, en términos de comunicación es muy interesante porque hasta lo más burdo, hasta lo más idiota, si quieren, ¿no? O lo más absurdo, pues finalmente comunica, ¿no? O sea, Ahora, y déjame detenerme ahí un sí. minuto porque creo que esto es muy importante. Por cuestiones históricas tú sabes, de los estudios de comunicación en México y en América Latina, estas temáticas vinculadas al entretenimiento, al ocio, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí hemos investigado estos temas y de alguna manera hemos luchado contra corriente justamente por reivindicar temas aparentemente, entre comillas, banales, insulsos, ¿no? Que muchas veces se quedan de lado. Digo, aquí tenemos un especialista en videojuegos, ¿no? Todo el tema del box en el cine, por ejemplo, para decir algo, entre muchos temas, ¿no? Lo que hemos estudiado aquí en el tema del entretenimiento, creo que es muy importante reivindicarlo y creo que es un ejemplo de lo que la academia tiene que hacer, ¿no? Porque la academia tiene que enfrentarse a los objetos de estudio de la manera más distanciada posible y con los aparatos analíticos que permite la investigación. Y creo que es una función de las universidades, de los programas de investigación, fomentar la atención a esos temas, aunque vayamos a contracorriente, porque seguramente, como pasa, la agenda de ciertos temas está muy posicionada en América Latina, muy centrada en lo político, muy centrada en la economía, en el derecho, la democracia, la violencia, y parece ser que estos otros temas parece que no son relevantes, pero cuando uno se va a los datos, a las cifras, a las experiencias de la gente, a su memoria, uno encuentra que en la memoria, en las cifras, estos fenómenos tienen más importancia y a veces más huella que otro tipo de actividades y sabemos lo difícil que es investigar estos temas a contracorrientes. ¿Por qué? Porque la propia academia no los favorece, hay cierto desprecio de la propia academia, estos temas se ven como menores, como si no fueran relevantes. Y un libro como el tuyo, muy bien escrito, muy bien documentado, bien trazado, es un buen ejemplo para los futuros investigadores de cómo se debe trabajar un tema que no tiene nada de banal, porque ahí se le puede sacar oro o petróleo a este tipo de asuntos que parecen insulsos, ¿no? Así que por ese lado, reivindicamos en espíritu tu proyecto Estamos y de te acuerdo. felicitamos. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Pues nada más, simplemente añadir a lo que tú decías, que efectivamente, pues son, como decía John Thompson, ¿no? Formas simbólicas, están provistas de significado, tienen una concepción del mundo, dicen algo del mundo, de una parcela de la realidad. Y simple y sencillamente por eso, pues hay que estudiarlas, ¿no? De repente la teoría clásica, la escuela de Frankfurt clásica de Adorno y Horkheimer, pues de repente en su crítica a la industria cultural, por ahí llegaban a decir que justamente esta era carente de contenido por la estandarización, ¿no? Pero pues ¿cuál carente de significado, de contenido? Tiene muchísima tela de donde cortar para analizar finalmente, pues yo diría efectivamente un tipo de cine, porque el libro es de eso, de un conjunto de películas de los años 80, pero que al final reflejan, es un reflejo y lo sabemos todos, ¿no? El cine es un reflejo de la sociedad que lo produce y en este caso, pues es un reflejo de mucho de lo que ocurría en la década de los 80 en este país. Así es, sí, ahorita yo veía un dato que me llamó la atención, no sé si ustedes lo conozcan, que decía que el concierto que más gente ha concentrado en México es uno que hizo Rigo Tobar en el año 81, creo que fue en su tierra, y concentró 500,000 personas en la calle. O sea, que no ha habido concierto hasta la fecha. Es el récord de cantidad. Bueno, si vamos a la memoria de lo que es Rigo Tobar, muy en el marco de los 80,
pues es un autor también que ha sido cantautor, compositor, performance, como le queramos llamar, que ha sido despreciado igual por ese fenómeno masivo, por el tipo de estética, ¿no? Ajá. Y yo creo que todos recordamos, bueno, los que tenemos más edad, de alguna manera nos topamos con este cine, en estos textos, que tenían un propósito de diversión, realmente no tenían una pretensión mayor, no se ofrecían como productos intelectuales, ni mucho menos. Sí, para nada. Eran de diversión, y era el cine al que tenía acceso la mayor parte de la población, ¿no? En los cines que todavía existían en los 80s, ¿no? Así es. Los cines que habían todos distribuidos por todo el país. Sí, no había cadenas. No, todavía no estaban las cadenas. La había gente que- llenaba las salas de cine. Así es, y ahorita mismo me viene a la mente cómo, por ejemplo, un investigador como Jesús Martín Barbero desarrolla mucho de su teoría a partir de haber visto una película de Vicente Fernández, en los años 70, donde él se sorprende de que la gente en Colombia vaya a ver la película y la ve con mucha seriedad y se incorpora al gozo de la película. Yo creo que podemos trasladar esa misma experiencia a este tipo de películas. La gente las disfrutaba, la gente iba al cine a verlas, ¿no? Con el desprecio de la élite intelectual, ¿no? Que las veía como algo apocalípticamente, sí, como algo enajenante, y por eso es relevante. Entonces, vamos a escuchar entonces los comentarios primero del doctor Jesús Alberto Cabañas, del cual presentamos hace poquito un libro sobre Vox en México, y próximamente otro al que te vamos a invitar, que es sobre el cine de ficheras. Okay. Esperamos en enero hacer la presentación, ya te invitaremos con mucho tiempo, y nos interesa mucho tu opinión, porque también eres especialista en esta temática, desde otro ángulo, así que te escuchamos, Alberto. Pues gracias y bienvenido y felicidades también por el trabajo. Gracias, Alberto. Sí, y yo quería empezar con una cuestión contextual que se me hace muy interesante, que tú lo planteas, el libro lo plantea en su metodología, esta visión hermenéutica de la que habla. Me parece muy interesante porque efectivamente yo creo que es la línea en donde lo simbólico ensancha el sentido y el conocimiento, ¿no? Esta idea hermenéutica entre hablar de lo inmanente y lo trascendente, entre lo contextual, entre lo histórico como un flujo que de alguna manera revela, expone y ensancha el conocimiento, es muy interesante, ¿no? Entonces de ahí yo querría empezar un poco esta participación mía, hablando de que este fenómeno del cine de verduleros, este fenómeno que se le llamó en España el cine escape, que se hizo en Suiza, que se hizo en Francia, que fue un movimiento que partió de los años 60, en donde se liberó la píldora anticonceptiva, los movimientos sociales, todo ese tipo de fenómenos culturales que impactaron en Europa y que también impactaron a América y a México fundamentalmente, tiene que ver precisamente con esta apertura a la desnudez, a la sexualidad, a este libertinaje, a esta anatomía del relajo, tiene que ver con esas formas de construcción ya una identidad muy importante, muy interesante, ¿no? Entonces pasa primero del cine escape español, Francia, Italia lo retoman, Suiza retoma también, pasa a Estados Unidos como el sexiporno norteamericano, de ahí el cine erótico y el cine sexual, y en México digamos que se retoma el subgénero ficheras, y este cine entra en una especie de espiral en donde empieza con una especie de pornoerotismo blando, ¿sí? En donde no hay un desnudo abierto ni una sexualidad dura, sino hay una, digamos, permanente, digamos, referencia a la sexualidad. De ahí que todo este movimiento que se da a nivel occidente y que impacta la cuestión social en América, también tiene que ver con esta apertura a la sexualidad, tiene que ver con la apertura al lenguaje, con esta apertura a empezar a tomar, digamos, las clases bajas que empiezan a tomar espacios fundamentales como va a ser el cine. Eso para mí es muy importante porque es lo que va a dar lugar ya a fenómenos como estos, en donde hay toda una transformación en las estructuras sociales, políticas, culturales, a todos los niveles, y viene la irrupción de todo lo que va a ser la entrada desbocada y ciega de México a la posmodernidad y al neoliberalismo. Entramos a esa etapa bajo una especie de digamos, carrera ciega, carrera desbocada, donde todo es apertura, todo es sexualidad, cosmopolitismo, donde empieza la urbe a crecer de una manera totalmente desbocada, y ahí es donde empieza, digamos, esta clase popular urbana a desparramarse en términos ya de lo que va a suceder en términos de representación. Entonces aquí ya retomando ya como parte del libro,
digamos que este prototipo o estereotipo, como lo manejas tú, del mexicano popular en el cine, empieza a retomar las pantallas digamos, desde esta sociología empirista, práctica, inmanente o fenomenológica, como lo mencionas, en donde esta cultura popular empieza a tomar especies de venganza, digamos, en contra de las clases altas, en contra de los formalismos, en contra de todo esto, y digamos que empieza a aparecer esta anatomía del relajo que tú tratas muy bien en el trabajo. Entonces, ¿qué elementos empiezan a combinarse aquí en el tipo del trabajo? Se combina entonces toda esta historia de la mexicanidad llevada a la urbe, que es fundamental. Ahí está Ramos Smith, ahí está Carlos Monsiváis, una serie de autores que han retratado precisamente este flujo histórico de la mexicanidad urbana, en donde aparece el pelado urbano, y ese peladito urbano que aparece con Cantinflas, con las carpas, todo esto, evoluciona a la comedia y a la sexicomedia mexicana, Con Palillo. que le vamos a llamar precisamente, ¿sí? Que brinca de la carpa, que brinca de todo este tipo de los circos, de todo este tipo de cosas, ¿sí? Que se sale y que lo retoma este cine de lo popular urbano. Entonces, muy interesante porque entonces empieza una serie de divisiones, digamos, empieza en la carpa, pero de la carpa de los sketch brinca todo lo que va a ser la sexicomedia, donde va a ser el pornoerotismo blanco, el melodrama pornoerótico mexicano, en donde empieza todo este tipo de conceptualización de la peladez, de la grosería, del albur, y entonces el albur empieza a comportarse como una especie de venganza contra las clases altas, porque es una dimensión del lenguaje que no cualquiera entra en el albur. Es una dimensión que hay que entender, y entonces tiene parte de esta herencia de venganza de clase que retoma el cine, y entonces este cine va apareciendo en donde este popular urbano empieza a verse en los espacios ya privilegiados, digamos, de la representación cinematográfica. Entonces ahí empieza ya a generar la comedia urbana, la que tú manejas. ¿Qué es la comedia? También lo tratas en el libro de manera muy interesante. Esta especie, digamos, de democracia alterna, subalterna, precisamente, en donde nos da los derechos de burlarnos, de reírnos, ¿sí? De entrar en esa especie de análisis a través de la burla, a través de lo falso, a través de lo, digamos, de lo cotidiano, de lo más pedestre que se empieza a manejar, las groserías, la desnudez abierta. Y hay una parte muy interesante aquí que yo la cruzo con la cuestión religiosa, ¿no? Estas películas de las que tú hablas aquí, La Pulquería 1 y 2, Los Verdaderos 1, 2, 3, se hace toda una especie de películas de generaciones, alrededor de 300 películas se hacen sobre el tema, y esto aquí, digamos que este padrote urbano que empieza a aparecer en las comedias como El Verdulero, empieza a hablar precisamente de este mexicano en su complexión, digamos, ancha, de piernas cortas, pero además es un padrote, pero además se las cree todas, pero además la gestualidad empieza a irse a la par del lenguaje, el lenguaje empieza a irse a la par de estos tres ejes que tú marcas muy bien, la chingonería, ¿sí? El valentón, ¿sí? El alburero. Entonces empiezan a manejarse todos estos, digamos, íconos, estereotipos de lo popular, empiezan a retomar la pantalla. También hay fenómenos muy interesantes ahí que tú estás hablando primero de la comedia, o sea, que representa, digamos, esta concepción de lo ligero, lo ridículo, lo cursi, digamos, todos esos elementos que van a hablar precisamente de esa especie de burla de una clase baja a una clase media alta también precisamente, ¿no? Entonces, este acceso que empieza a conformar el género comedia tiene que ver con diferentes aristas, ¿no? Para mí, desde particular punto de vista, este concepto de lo popular urbano se cruza precisamente con lo religioso, con esta sexualidad encubierta que no se desborda en el sexo duro. Tal vez una o dos películas son las que hablan de sexo duro, donde tú ya ves una relación sexual, pero casi todo es digamos, elemento encubierto que se cruza con la religión católica, con la desnudez, con la sexualidad, con la risa sexual, con todos esos elementos que van hablando precisamente de este inconsciente colectivo y este imaginario popular, ¿sí? Que no se desborda en todos los sentidos, que se queda replegado por la fuerza moral católica, pero que al mismo tiempo se burla de esa moral católica y empieza a transgredirla.
Por eso al final, digamos, en los años 80, se le cataloga como cine basura, precisamente a este cine de albures, de palabrotas, de malas palabras. Incluso hay películas que se llaman Los Albures, se llama la película, ¿no? Donde todo es albures y albures y albures y albures, ¿no? Y entonces sí nos permite o no nos permite entrar a estos discursos. No sé si Chapi y Kelly estaban en los 80s, aunque son previos, pero no sé si aparecieron en varias películas. ¿Quién es? Chapi y Kelly, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, sí, se aparecen también. Hay una serie de personajes, este padrote urbano del que tú mencionas también, este mexicano popular urbano, sí, que se las puede todas, que las sabe todas, que las domina todas, que las está arrastrando a todas, que practica con todas en esta película de los verduleros 1, 2 y 3 también, que tienen todo este manejo que desde el punto de vista retrata muy bien lo que va a ser digamos, este devenir histórico de lo popular mexicano, ¿no? Bueno, Monsiváis lo ha tratado de manera excelente, Carlos Monsiváis, ¿sí? Samuel Ramos lo ha tratado en esa filosofía del criollo, de lo mexicano, lo han tratado muy bien. Y me parece que esos elementos retoman esta década de los 80 fundamental para México. Porque es una década precisamente en donde entramos de manera ciega a lo que es el neoliberalismo, todo en economía de mercado basada en la sexualidad, en el erotismo, en la desnudez. Está basado ahí todo lo que es la representación, en estos imaginarios, en esas subjetividades llevadas a la comedia, pero también llevadas a la anatomía del relajo. Entonces, bueno, hay muchas aristas muy importantes, toda la cuestión, digamos, de gubernamental que apoya este cine y desplaza al cine independiente, porque es el que genera industria en América Latina, el que se va a América Latina y empieza a representar todo este tipo de, digamos, de representación de lo popular, que es lo que cubre mucho del continente americano, ¿no? Entonces, tiene una recepción muy interesante todo este cine, ¿no? Entonces, para mí, un tipo de trabajo como el que tú realizas, Luis, es fundamental, porque al mismo tiempo que está cuestionando, digamos, esas estructuras formales y académicas, esos prejuicios académicos basados en el positivismo racionalista permanentemente, nos permite entrar precisamente a estas cuestiones empiristas, a esa sociología empirista de la cotidianidad, de lo fenomenológico, de lo que pasa realmente en las colonias populares. Hay películas donde ya no necesitan el guión, ya no necesitan el guión para verlo. No, es pura improvisación de acuerdo a los lenguajes del mecánico, del mercado, del basurero. Es llevado realmente. Películas que se hacían en 3 días. En 3 días. Entre fiesta y fiesta. Se hacía la película. Y ahora, ¿dónde grabamos? Pues vente al departamento de allá y vente aquí es el mismo elenco. Se nota. Va Luis de Alba, va el caballo, van todos, el mismo elenco se presenta. El caballo rojas, películas, ¿no? Claro. Entonces, es un fenómeno que yo creo que, acabo de escribir un texto sobre esto, que creo que necesitamos estudiarlo con más profundidad para entender todavía esta mexicanidad que yo creo que está presente, que no es pasado, que tiene mucho de presente y de cotidiano todavía. Y te digo porque yo conseguí todas las películas, alrededor de 200 en Tepito, en La Lagunilla, y se siguen vendiendo las películas. Entonces me parece que es un acierto el trabajo en términos de la mexicanidad, de esta parte de lo mexicano popular que está ahí presente. Me parece que son trabajos que necesitan todavía llevarse más a un estudio riguroso como lo emprendes aquí, con estas metodologías hermenéuticas que ensanchan el sentido precisamente, el concepto de representación, de comprensión, de reconocimiento, que son realmente de George Gadamer, lo citas ahí, un hermeneuta maravilloso, excelente, a George Gadamer. Entonces, todos estos elementos nos van a ir aportando más en este prisma, en este juego de espejos que llamamos reflejo del arte. Entonces, este prisma que nos permite ver lo ideológico, el sistema capitalista, nos permite ver lo religioso, la ética moral o inmoral ahí puesta, el albur como esta resistencia de lo popular también, la sexualidad encubierta y una serie de aspectos que tocas en el texto. Bueno, pues yo podría hablar un montón de este trabajo, trabajos como estos, pero es agradecerte un texto como esto y felicitarte por él. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Bien, pues vamos a ceder la palabra a la distancia al doctor Mario Ortiz. Ahí nos escuchas, Mario. ¿Puedes abrir tu micrófono? Pues, aquí embelesado con lo que estoy escuchando y además, bueno. Sí, te escuchamos. Adelante.
Sí, gracias. Bueno, pues les decía, muy contento aquí de disfrutar este texto, ¿no? Un texto que también retrata mi juventud en aquellas tardes en las que yo me lanzaba precisamente a los cines zodiacos, que eran las matinés ahí en la calle de Oriente 101, precisamente para ver estas obras maestras de la picaresca mexicana, ¿no? Me parece que es un libro que precisamente aporta visión sin prejuicios, ¿no? Abierta, clara, honesta, especialmente en una parte que me gustó mucho sobre la escuela de Frankfurt, y por otro lado, pues recupera la visión de muchos críticos que en el cine están ahí con posiciones ahí un poco extremas, ¿no? Leonardo García Tsao, Gustavo García, el propio Rafa Viña, el propio Jorge Ayala Blanco, que me parece gran ensayista del cine mexicano, que es quien precisamente que otro enfoque que me gustó mucho es recuperar el enfoque de la audiencia, es decir, muchas de estas películas caracterizan pues estilos de vida, ¿no? Hoy a ver a los jóvenes un placer culposo, ¿no? Una motivación precisamente de aquellos jóvenes que vieron muchas de estas películas es que aparecieron las grandes vedettes, ¿no? Aparece ahí Rebeca Silva, El Cuerpo, ¿no? Lina Santos, que me parece que muchas películas la doblaban porque no tenía buena voz en las películas, entonces se hacía un trabajo muy particular. Muchas de estas películas que bien han mencionado se hacían en 3 días o se hacían con repartos que eran como muy repetitivos, los mismos directores, los mismos actores, a veces las mismas escenas, reflejan algo que a lo mejor no esté en el Mario, un favorzote, ¿crees que si apagas tu cámara pueda mejorar el audio, tal vez? Inestable. ¿Ahí nos escuchas? ¿Ahí nos escuchas? Sí, se salió. La conexión. Sí, bueno, ahorita lo de la reconectamos. conexión. A ver, ahorita en lo que se conecta. Pues si quieres podemos pasar contigo, Adolfo. Claro. Y ahorita le damos la palabra a Mario, ahorita que se incorpora. Así que adelante, si quieres. Sí, igual. Me parece un gran libro, ¿no? Me gusta mucho la forma en la que abordas el tema. Yo, contrario a las flores que le echaban a la Escuela de Frankfurt, yo diría el daño que nos ha hecho la Escuela de Frankfurt, ¿no? En especial cuando estamos hablando de estudios de las formas culturales pertenecientes a la famosa baja cultura, ¿no? Samuel, ya decía, ¿no? Samuel y yo de repente nos damos de topes con la pared, yo me di de topes en la maestría, en la licenciatura, en el doctorado, estudiando estos elementos que pertenecen a la baja cultura, ¿no? Lo que llamamos todavía lo más bajo, ¿no? No merecen, ¿no? ¿Por qué no merece estudiarse una representación, como dices, ¿no? Y que me parece un acierto tratarlo desde la hermenéutica, no, nada lo creamos desde el vacío, y por más que queramos, todo producto lo construimos a partir de un lugar sociocultural y transmitimos, queramos o no, esos valores, aunque intentemos ser lo menos críticos, no estamos reproduciendo una serie de estructuras de lenguaje, de estructuras morales y de estructuras de poder, ¿no? Que se reproducen y se consumen y se reproducen. Que a mí, ¿no? Me gusta mucho que lo abordes desde la hermenéutica, que puedas abordar un tema como estos, ¿no? De cine malo, cine basura, cine basofia, kitsch, como quieras, ¿no? Que a final de cuentas es una parte importante de la historia del cine mexicano, ¿no? Buena, mala, regular, pero ahí están, ¿no? Y transmite y representa, como bien dices, una serie de valores y además perpetúa quizás ciertos estereotipos del mexicano, ¿no? Que siguen permeando en los medios, en los medios masivos, ¿no? Por ahí decíamos, se me queda este trato, malo a las mujeres, vejativo, ¿no? Lo seguimos viendo, ¿no? Seguimos viendo el uso de decanes, el uso de minimizar a la mujer en muchos programas de variedad, ¿no? Piensa en el tratamiento de la homosexualidad, como dices, en estas películas.
sigue siendo, ¿no? Y quizás pasa de este cine o de esta forma de la baja cultura de tratar, pero lo terminamos retomando en todos los productos, en todos los medios masivos, y tristemente lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, así que digamos, no son importantes este tipo de productos, quizás a veces nos falta voltear a ver cómo han afectado el imaginario popular y cómo la parte de la baja cultura también permea y va incorporando hacia otras esferas de las producciones de los medios, ¿no? De los medios masivos o de los productos culturales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, me parece bien importante ese, ¿no? Yo más que echarle flores a la Escuela de Frankfurt, a mí esa división de la alta y la baja cultura me parece que nos ha hecho mucho daño en las ciencias sociales, ¿no? Porque entonces eliminamos toda una parte de la realidad social, ¿por qué? Porque no vale, ¿no? Entonces, yo por ahí, en especial, ¿no? Con algún, alguien que se estaba peleando hasta con las sandalias, ¿no? No voy a decir nombres de los teóricos, ¿no? Que tienen sus pleitos ahí con las sandalias. Entonces, me parece bien importante estudiar este tipo de obras, ¿no? Me parece también bien interesante, cómo tratas la comedia, ¿no? En especial, estamos acostumbrados a la comedia en específico, a la parodia o a la sátira, ¿no? Que son formas críticas dentro del género, ya sea para modificarlo o para subvertirlo totalmente, ¿no? Y aquí caemos en una comedia totalmente acrítica, ¿no? Es el relajo por el relajo, ¿no? Y pierde todo el sentido de lo que original de la comedia, ¿no? Que es cambiar, ¿no? Hacernos reflexionar, ¿no? La comedia no es nada más para hacernos reír, ¿no? En general, o en ciertos estándares estamos acostumbrados a la comedia como una forma de subvertir el sistema, de criticarlo y de hacernos reflexionar de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? El famoso stand-up es el claro ejemplo de esta comedia subversiva que nos hace reflexionar, que duele y nos reímos porque duele, ¿no? Y aquí es al revés, ¿no? Es un total vacío y que va muy ligado a algo que comentas y que también es de los grandes tabús, ¿no? De los estudios. Es que ¿cómo vamos a estudiar algo que solo está hecho para hacer dinero? O sea, bueno, el objetivo de la gran parte de los medios... Esos son los contraargumentos de los conservadores en relación, conservadores en el campo académico, quiero decir, en relación a los objetos de estudio, ¿no? Lo que genera mucho dinero no tiene valor. Exactamente, ¿no? Porque está hecho para las masas. Y entonces, como está hecho para las masas, no tiene ningún valor cultural, ¿no? Y bueno, ¿no? Al revés, yo te diría, las masas son más que los que nos dedicamos a estudiar los temas de la alta cultura o los que consumen las altas culturas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero imaginario? ¿Cuáles son las verdaderas representaciones culturales? ¿Y cuáles son estas interpretaciones, no? A mí, una de las cosas que me daba lástima es que un estudio así le falte la otra parte de la hermenéutica, que por cuestiones temporales, pues ya es imposible hacer, ¿no? ¿Cuál fue la recepción hermenéutica, la reinterpretación hermenéutica de las audiencias en ese momento, ¿no? Porque eso ya nunca más lo vamos a poder volver a ver, ¿no? Podremos hacer análisis, pero nunca vamos a poder tener esa entrevista a profundidad, ese estudio de las audiencias, de cómo recibieron eso, que hubiera sido muy interesante, ¿no? Y que son conocimientos perdidos justamente por sacar estos temas, ¿no? Y lo podríamos llevar a todos los otros temas, no solo el cine, sino, a ver, ¿por qué no estamos estudiando el anime como un fenómeno en México? ¿Por qué no estudiamos a Taylor Swift, ¿no? Como un fenómeno mundial, ¿no? Y regresamos a estos mismos contraargumentos que de repente nos hacen mucho daño en las ciencias sociales, en los estudios es que son medios masivos y están hechos para hacer dinero. Y eso invalida que sean productos, ¿no? Y que eso creo era, o más bien era el objetivo de estos, ¿no? Sacarle el dinero al populacho que quería ver este tipo de entretenimiento y funcionó, ¿no? Y por algo funcionó y creo que a lo largo del libro vas dando muy buenas argumentaciones de cómo construimos esos estereotipos, de por qué funcionó. Me parece un excelente trabajo. Muchas felicidades. Muchas gracias, Adolfo. Vamos a escucharte, Mario. Ah, ¿está Mario por ahí? ¿Se volvió a salir? Parece que sí. Ah, no, sí está Mario. A ver, Mario, ¿nos escuchas? ¿Puedes prender tu micrófono? Mario. Te presentaremos el libro de anime y manga. Sí, vi que lo iban a sacar del coloquio, ¿no? Que hicieron. Ya no pude venir, pero sí. Lo vamos a presentar. Estuve con Mario, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? el de Mauricio Rangel, de Juegos de Rol, el primero.
Bueno, ahorita que se Y incorpore nosotros también lo hemos conectamos. trabajado, Vamos a escuchar al varios maestro de imagen. Rogelio Martínez. Adelante, Rogelio. Pues muchas gracias. Bueno, pues nuevamente, y me adhiero pues a los comentarios de mis compañeros y también pues muchas felicidades. Creo que este tipo de temas se ven a distancia, ¿no? Y yo creo que mucha gente, no solamente la academia o la gente que va a la cineteca, sino la gran mayoría, hay cierto prejuicio, ¿no? Y lo más terrible es que ni siquiera han visto las películas, ¿no? Están haciendo juicios de valor cuando han visto alguna película, creo que no. Entonces, yo creo que es importante retomar esta década, analizarla y pensarla, ¿no? En toda su complejidad, ¿no? Porque este cine va unido a ciertas circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, ideológicas. Entonces, yo creo que eso es lo interesante del libro, porque la primera parte me pareció excelente, porque es todo este aparato teórico, metodológico, ¿no? Para poder llegar a la segunda parte y empezar a desmenuzar película por película. Entonces eso me dejó pensando, reflexionando, y escribí un breve texto que voy a leerlo, haciendo sobre todo esta cuestión del prejuicio que desde su nacimiento el cine ha tenido. Entonces, bueno, comienzo con la lectura, ¿no? Y sí, el cine nace como una curiosidad científica, al que no se le daba mucho tiempo de existencia y que muy pronto nadie se acordaría de él. En su primera denominación se le llamó aparato que sirve para la obtención y visión de pruebas cronofotográficas. Pero todo esto cambió cuando Louis Lumière le surgió la idea de presentarlo públicamente con el nombre de cinematógrafo en el año de 1895. Y ahí, este crítico, Levier, le llamó la máquina de imprimir la vida. Entonces aquí comienza su historia y se extiende además a muchos países, no solamente en Francia, sino a muchos países. Es decir, el cine invade al planeta, ¿no? Entonces el gusto por el cine cada vez toma más auge, está presente vivo en los espectadores. La producción de filmes es cada vez mayor. Han transcurrido apenas 16 años cuando Ricciotto Canudo, en 1911, le da la categoría del séptimo arte, ¿no? Entonces, lo considera la síntesis total del arte. Define una brecha entre los artistas y los industriales. En ese manifiesto, él define esta brecha que hay entre los artistas y los industriales del cine, a los que él mismo llama tenderos del cine. Entonces aquí ya empieza este prejuicio, ¿no? Los que hacen cine para otras audiencias, ¿no? Los primeros son los que realizan un tipo de cine de calidad, con pretensiones especiales de investigación y a nivel artístico, es decir, es la suma de la ciencia y el arte de síntesis total. Entonces aquí ya comienza, a partir de la denominación del séptimo arte, esta denominación de dos categorías, ¿no? El cine. Dice, valga lo anterior, como preámbulo para entrar a comentar el libro de Luis Gabriel Arango Pinto. A través de las páginas del Mexicano Popular en el Cine, nos lleva a compenetrar primeramente en la reflexión teórica metodológica para después abordar el análisis de los filmes. En la primera parte, cobra relevancia el tratamiento del origen de la comedia y cómo en México está presente en la carpa. La explicación, y después viene la explicación de lo social, cultural y la alienación, que es un concepto muy importante, ¿no? También, sobre todo para el análisis de este cine. El estereotipo, cabe mencionar, solo estos, y el estereotipo, ¿no? Solo cabe mencionar estos aspectos para no extenderme mucho, ¿no? Entonces, la referencia de la década de los 70 muestra un auge con la apertura democrática, el cual el libro también lo trata, ¿no?
la creación de instituciones en el campo del financiamiento gubernamental a la producción estatal de origen al llamado nuevo cine mexicano. Por enésima vez se le llama nuevo cine mexicano, ¿no? Ya después en otras décadas igualmente dicen nuevo cine mexicano. Ya a la vez regresa una nueva crisis, ¿sí? Con el López Portillismo. A ver. Entonces, la producción está en manos privadas. Entonces, aquí la producción cinematográfica en México siempre ha tenido como tres líneas, ¿no? La producción estatal, la producción privada y la producción independiente. Entonces, nuevamente está en manos de la producción está en manos privadas. Las pantallas que exhiben las películas de ficheras, ¿no? Luego de ahí viene la otra década, que viene el cine de las verduleras, ¿no? O de los verduleros. Este antecedente que expone el autor es importante para tener una referencia en el contexto social, político, ideológico, cultural, para que después entender el fenómeno cinematográfico de la década de los 80s, con el mexicano popular en el cine, centrado en la comedia urbana picaresca. ¿Por qué es importante el análisis de este cine? Luis Gabriel nos hace pensar y repensar sobre este cine popular en su temática y en su público. Disecciona de una manera quirúrgica cada uno de los elementos cinematográficos de la película, objeto de estudio del libro, ¿no? Entonces, recordemos que en la década de los 80s, el cine era un entretenimiento popular por excelencia. Aún no se tenía acceso a la diversión en casa con un aparato reproductor de películas en cassettes o en video. Entonces, es en los grandes cines, me refiero grandes de tamaño, de butacas y de pantalla, donde se daba el encuentro del cine popular urbano picaresco y su público proletario. Entonces, aquí viene una cita que hago de Adorno. Adorno nos dice que la comedia le da a entender al espectador lo siguiente: si tienes sentido del humor, si eres bonachón, de mente rápida y encantador, no necesitas irritarte demasiado por tu salario de miseria. Pese a él, sigue siendo quien eres. Agrega más adelante. Algunos estereotipos funcionan dándole solidez al sistema. Le deben su poder y a la vez lo constituyen. Entonces, esta cita la tomé de la televisión como ideología de Adorno. Entonces ahí Adorno, ya viviendo en Estados Unidos, se da cuenta de un fenómeno que es la telenovela. Y él se da la tarea de analizar 34 telenovelas. En aquel entonces no existía la manera de verlas, sino que él consulta los guiones y empieza a analizar todo esto, todo este mensaje y esta manipulación ideológica que hay a través de la telenovela, ¿no? Entonces, yo considero que también pasa lo mismo con este cine, ¿no? Entonces, aquí viene también otra parte, o sea, en las pantallas y después en los temas caseros, desfilaban un grupo de directores, ¿no? O sea, primero fue en las pantallas, después fue en los sistemas caseros, donde veíamos un grupo de directores, productores, actores, argumentistas, técnicos y manuales que hacían posible este cine calificado con el subgénero como la comedia urbana picaresca. Entonces aquí la fórmula era mezclar los mismos ingredientes y licuarlos y salía lo mismo, ¿no? Lo que hace que las nuevas y viejas generaciones debamos leer el libro, El mexicano popular, la comedia picaresca de los años 80. Creo que eso es importante y cierro con una conclusión donde dice: la acción del cine en el inconsciente es quizás más profunda que la de cualquier otro medio de expresión. Por lo menos así lo sugiere Félix Guattari, quien lo describió de manera controvertida como el diván del pobre. Entonces, creo que el libro, dependiendo de la generación, nos va despertando esa manera de poder ver distinto este tipo de películas. Y de alguna manera
no valorarlas en el sentido del cine como arte, sino el cine como un fenómeno cultural que tuvo una penetración profunda en estas clases populares o proletarias, que si bien se sentían identificados, pero eran identificados con un estereotipo que a la vez reproducía un sistema y un estatus de conformismo en esa clase, ¿no? Donde todo era relajo, ¿no? Era relajo, el ligue con las mujeres, y eso es, ¿no? Entonces viene toda esta parte de lo sexual, el relajo, lo popular, pero a llegaban. Pero sin embargo es cierto, mantuvo a la industria, pero aquí viene el cuestionamiento, ¿no? Esta industria ha permeado en las siguientes décadas, y hasta la fecha el cine está haciendo tratamientos de una sociedad que tal vez no existe. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Que a mí el libro me gustó mucho, yo vi algunas películas y me dejó pensando, ¿no? Que sí, yo creo que hay que retomar este cine y muchos que se han hecho a lo largo de la historia del cine mexicano, ¿no? Y creo que se ha olvidado, ¿no? Generalmente se van mucho, lo que me gustó del libro es que diseccionas las películas y que en otros libros solamente es a nivel teórico, que se vuelve un poco más complicado, ¿no? Digamos, para el lector, para un lector común, creo que no le entendería, pero para un lector de cualquier nivel, yo creo que le entiende perfecto. Está muy bien explicado y la selección que haces de las películas me parece también ideal. También la selección que haces de los actores, que son muy representativos de esa década y que incluso hasta hace un año cumplió lo conmemoraron a Alfonso Sayas por su muerte, ¿no? Y a la mitad se murió. Sí, no, pero le hicieron una conmemoración multitudinaria. Entonces aquí nos damos cuenta que siguen vivos estos estereotipos y los actores también, que ya eran de larga trayectoria, ¿no? Y también recordemos que no solamente eran actores de este tipo de películas, Buena observación. eran actores, pero realmente eran, claro. sí, tenían técnica y método, de tal manera que Rafael Inclán interpretó a Molière. Entonces, eso es interesante, ¿no? Desafortunadamente, los encasillaron en este tipo de cine y se desaprovechó, ¿no? Y sobre todo, con los argumentos, será eso el consumo, y no era ir más allá de reflexionar sobre una realidad que estaba ahí objetiva, ¿no? Y pues felicidades, ¿no? Creo que sí vale la pena que todo mundo lo lea, ¿no? Gracias. Eso está obligado, ¿no? O es un deber leerlo, ¿no? Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Bien, pues a ver, estimado doctor Mario Ortiz, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas, Mario? Sí, buenas noches. Sí me escucho. Ya te escuchas, te escuchamos, adelante. Sí, bueno, gracias. Hagamos el último intento. Bien. Bueno, yo celebro la publicación de Luis Gabriel Arango Pinto, ¿no? Como rescate de la industria. Uno de los méritos precisamente de esta cinematografía y que bien retrata el libro es la de recuperar un retrato desde la sociología que me parece de la cultura cotidiana, es decir, un acercamiento que nos permite conocer las costumbres, las tradiciones, ese mundo ochentero, ¿verdad? Que lo vivimos y nos identificamos con él, ¿no? Especialmente en sus valores, en sus imaginarios. Este cine también es una expresión muy vigorosa de la cultura popular, que lo mismo retrata la crisis, la alegría del Mundial del 86
y la más de las veces las formas de supervivencia del marginado, del lumpen, del caifán del barrio. Este cine coloca e inventa un nuevo personaje, el héroe urbano del desmadre, calenturiento, machista, que soltaba albures sin pudor a las instituciones, a los gays y se pitorreaba de su desgracia. Es un libro que bien nos ayuda precisamente a reconstruir esa historia del retrato de los valores, la sexualidad, la vida urbana de esa década que muchos llaman la década perdida, en la que persiste y mantiene de alguna forma vigente la esencia del barrio. El libro me parece también es un gran aporte para las nuevas generaciones que buscarán entender de una manera como más clara, muy didáctica, como lo hace el autor en sus 7 capítulos, un reflejo de la decadencia del modelo social, político y social que va a la par de forma paralela con esta filmografía. Aquí es donde se ven los asomos de cómo se enfrenta la crisis y cómo se da también un cine que busca sobrevivir precisamente de la falta de la subvención estatal. Encuentro en el libro una exagerada devoción por Luis de Alba y por su filosofía de Juan Camaney, ¿no? Ahorita mencionaban a Alfonso Sayas, me parece que es el verdadero ícono de esta cinematografía, pero bueno, Juan Camaney también le aporta su propio lenguaje, sus propios conceptos. Bajo esta idea, ¿no? El texto, la investigación, el estudio, presenta pues la fuerza de la irreverencia que va contra las instituciones al desgaste del sistema político mexicano. Ahorita que hablaban de Chaffee Kelly, pues recuerdo esta película de Albures Mexicanos, ¿no? Que no deja de ser una versión como ochentera de Tívoli, ¿no? Una película memorable de Alfonso Arau, que también retrata precisamente el mundo de la carpa, que ahora, bueno, se retrata en la comedia de los barrios. Yo decía al principio que confieso que muchas de esas películas también van de la mano de la década que yo viví, especialmente porque ni era de estudiante, pues fueron esas películas que veías, si no estabas en la conversación, si no entendías los chistes, si no aprendías a alburear. Una motivación fundamental es que este cine, que ahora muchos llamarían de presupuesto B o de un nivel distinto de baja calidad, pues en realidad también tiene un acercamiento a ese mundo prohibido que iba de la lujuria del cabaret al burlesque, pero también al mundo de barrio, de las ficheras, pero también a las reinas de los barrios. Me parece que este cine emergente, el cine picaresco que define el autor, pues es también una respuesta a la crisis del Estado mexicano, en donde el fin del tutelaje, del echeverrismo, del López Portillismo, que los hermanos Rodolfo Land y Margarita López Portillo, hermanos de los presidentes, bueno, fueron como el último momento importante de esta producción. No estamos viendo las películas con las técnicas de montaje de Eisenstein, no estamos viendo el nacionalismo revolucionario del Indio Fernández, pero sí estamos viendo la construcción del Blanquita, donde se presenta las ficheras en el cine se construirá como bellas de noche, pues el surgimiento de un muy hacia light, ¿no? De beta que nos permite precisamente estereotipos de los Estimado Mario, que fue perdida. Mario, ¿nos escuchas? Sí, estaba cerrando. Ahí sí nos oyes, se perdieron en los últimos 2 minutos de lo que... ¿Ahí nos oyes, Mario? No, creo que ya se salió, ¿verdad? Sí, ya Ya. lo votó. Bueno, ahorita lo volveremos a recuperar al doctor Mario Ortiz. Si les parece, podemos
Abrir el micrófono a los compañeros que están ahorita conectados, si tienen alguna pregunta, comentario. Samuel, yo querría hacer un último comentario. Adelante, Me adelante. deja el Iberobús. Adelante, adelante. Venga, venga, venga. Yo más quería agregar algo muy fundamental en el trabajo, ese sentido hermenéutico de representación que manejas aquí. Me parece fundamental porque me parece que el concepto de representación no se entiende si no revelamos algo nuevo sobre todo lo que creímos ya visto. Si no le damos un sentido nuevo, una lectura nueva a esto que observamos, creo que el sentido hermenéutico y el método que utilizas, digamos, nos lo dice perfectamente. Estamos dando una nueva lectura a la década de los 80. Entonces, Sí. Para mí es un acierto el manejo que tienes de esa parte. Te felicito nuevamente. Muchas gracias. Sí, Gracias, pues, gracias. estimados, me deja el libro. Adelante, adelante, adelante. Un gusto. Bueno, no sé si ahí entre la gente que nos está viendo y escuchando tengan alguna pregunta o comentario que quieran hacerle aquí a Luis Gabriel. A ver si nuestro amigo Mario ya está por ahí. Te recuperamos, Mario. Ya estamos, perdón, Los 2 últimos minutos. perdón, es que Cerrar. sí es una cosa muy breve, ¿no? Decía yo, el cine picaresco es de alguna manera una ensoñación, como señala insistentemente el autor a lo largo de los capítulos, ¿no? De ese mexicano frustrado que se imagina desde el cine como el nacido en la crisis, pero es capaz de resistir los embates de la década perdida entre terremotos, crisis económicas y corrupción. Tiene una actitud gandalla, pero también es galán de barrio, candente, alburero y una especie de rey del barrio. Es el superhéroe a la mexicana o el antihéroe despojado de lo económico, pero no de su altivez, como el todas las puedo y a todas las tengo. Es la ilusión del carpintero, lechero, el futbolista, el verdulero, el mecánico, el que puede degradar al homosexual, tirarse a la mujer de su compadre o al menos fingir que en su calentura se tira todas las bellezas imposibles como Lina Santos o el cuerpo, Rebeca Silva, mi sueño erótico de toda la vida, y resistir siempre con la alegría de su valiente actitud y su machismo alborotador del barrio. Dice por ahí, lo critica muy bien el autor, que Leonardo García se excede cuando dice que sostiene que el pueblo consume basura porque está acostumbrado a esos productos, pero bien lo dice el autor, la comunicación va de ida y vuelta, no solamente es lo que se ofrece, sino también cómo se consume. Yo felicito al autor precisamente por esa renovación y por ese tono que se nota que se divertía con esas películas y que es capaz de hacer teoría, pero también hacer un análisis de discurso muy importante a partir de este marco teórico, de la lectura de estos críticos, nada condescendiente. Muchas felicidades, maestro. Gracias, gracias. Muchas gracias, Mario. Pues, estimado Luis Gabriel, si quieres hacer algún rebote de los comentarios, tenemos 5 minutitos. Sí, ok. Bueno, yo agradezco los comentarios de cada uno de ustedes. La verdad es que me llena de satisfacción escucharlos y efectivamente estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. Yo simplemente, como conclusión, yo sí consideraría este tipo de cine como una especie de paliativo, ¿no? Que le sirvió a los mexicanos de aquella época el poderse distraer. Ahí estoy de acuerdo, ¿no?, contigo. Más que la escuela de Frankfurt, yo me decanté más por las ideas, por ejemplo, de Edgar Morán, que menciono mucho en el libro de El cine o el hombre imaginario, ¿no? Justamente porque, como decía hace un momento, la escuela de Frankfurt habla de que la industria cultural y los productos de la industria cultural son carentes de significado, cuando pues es todo lo contrario, ¿no? Edgar Morán justamente decía que si bien en el cine no hay uno no se está moviendo, uno está estático en la sala de cine o en la sala de su casa o en su cama viendo una película, pero acá está en movimiento. Por eso es que el mundo de las ensoñaciones, ¿no? Entonces imagínense a un mexicano urbano popular de la década de los 80, golpeado por la crisis económica, por la devaluación, por la crisis del petróleo, todas las desgracias que tuvo,
con sexenios La como llegada de Salinas. López Portillo y Miguel de la Madrid, que es lo que abarca más o menos el subgénero, pues obviamente verte, ¿no? De alguna otra manera representado en las películas. Mario hacía muy bien la lista de figuras urbanas y ustedes también aquí, ¿no? Que si el tortero, que si el albañil, que si el verdulero, que si el no sé qué, verse representado Los en oficios, claro. en la pantalla, ¿no? Ese mexicano del celuloide que vive cosas o que vivía cosas, pues que esos mexicanos no podían vivir por la situación de crisis, pero que además lo que estaba reflejado, pues son cosas que no existen, ¿no? Pongo un ejemplo rapidísimo, el mismo Relajo, que hablaba de Jorge Portilla, lo define como una puesta entre paréntesis de la cotidianidad, por eso echamos relajo para ponernos entre paréntesis, pero ese paréntesis termina y cuando termina el relajo, la cotidianidad nos vuelve a tomar en sus garras. En la película es total, en las películas es al revés, el relajo es casi perenne y muy pocas veces hay cabida para el trabajo, para las cuestiones que nos agobian como seres humanos, ¿no? Se la pasan divertidísimo, se ligan a un montón de mujeres que están dispuestas, no están disponibles para ellos, o sea, cosas que evidentemente no ocurren en la realidad, pero pues que de alguna u otra manera pues están presentes en las películas. Ahora, también es que hay el centralismo que reflejan estas películas, porque es lo urbano popular, pero básicamente es chilango. Sí, por Hay supuesto. poca representación del urbano popular tijuanense o de Monterrey o de Guadalajara o de las otras ciudades que fueron creciendo en los 80, ¿no? Sí, por supuesto. Hay digamos, un paralelo ahí, el que le han llamado el cine de la frontera, ¿no? Que se dio, pues, décadas antes, todavía en la década de los 80, hay muchas películas que tienen que ver con el cine de la frontera, estos westerns. Y porro entre ellos. Sí, los hermanos Almada y las películas de narcotráfico, ese tipo de cosas que llegan como a retratar ciertos contextos de otros estados de la República, sobre todo del norte, pero indudablemente hay una visión centralizada de lo urbano en la Es Ciudad de totalmente México. chilanga, ¿no? Se Es totalmente aplica chilanga, a por estos supuesto. oficios, piensas en la Morelos, en la Guerrero, en Tepito, bueno, en estas colonias, ¿no? Sí, sí. Toda esta zona de norte de la ciudad, delegación Gustavo Madero, delegación Cuauhtémoc, Sí, sí, tal vez sí. algo hacia acá más hacia el sur, pero son tal vez Santa Fe, pueblo de Santa Fe, Ajá. ¿no? En algunas películas hay otras locaciones, como Acapulco, por ejemplo, pero Claro. sí, indudablemente eso. Porque era el destino de los chilangos. Sí, Tal vez. exacto. Que también no era el lugar más urbanizado del país, ¿no? La Ciudad de México, el referente siempre fue, ¿no? Y hasta, digamos, empezaron a crecer, pero no se volvieron referentes de ciudades hasta mucho después, Guadalajara, Monterrey, todavía les faltaba ahí un cachito, ¿no? Y que también, como tú mencionabas, sigue siendo actual, porque finalmente, pues los estereotipos ahí están, ¿no? Y los estereotipos reflejan situaciones cotidianas que están en la cultura y que son todavía perceptibles. O sea, yo sí me atrevería a decir que, digamos, como tal, así, este tipo de comedia es como una comedia imposible, ¿no? Como en estos años de la corrección política, ese tipo de cosas. Sí, ya, hoy en día ya. Estarían canceladísimas a la primera, ¿no? Pero justamente porque reflejan concepciones del mundo, reflejan estereotipos y reflejan prejuicios, ¿no? Que si bien en ese momento no pasaba nada, ¿no? Estamos hablando de hace 40 años, pues hoy en día pues, las cosas han cambiado, lo cual nos lleva también a entender que finalmente el cine y cualquier producto pues más mediado, como decía también hace un momento, de acuerdo con John Thompson, pues es una figura simbólica. O sea, es una creación humana dotada de sentido, dotada de significado, pero que está sociohistóricamente estructurada. Entonces, en aquellos años, hace 40 años, hacer mofa de la homosexualidad, ser vejatorios con las mujeres, etcétera, pues era más normal que ahora, porque el problema no se ha acabado, pero efectivamente son vestigios que quedan todavía en producciones mediáticas actuales, pero que en aquellos años era una cosa como muy cotidiana, como muy de todos los días, como que no pasaba nada, ¿no? Por eso digo, ahora sí sería esto insostenible. Es el tipo de sentido del humor, es un sentido del humor que se trasvasó de manera masiva, o sea, mucha gente
Yo podría recordar personas que me he encontrado en la calle, o vecinos, o personas con las que conviviste, que se comportaban prácticamente así como Sí, estas películas. sí, O sea, sí. ¿dónde empezaba la realidad y la ficción? La gente albureaba así, la gente se vestía así, la ¿Qué- gente Que en los será, 80. sí, que esa era un poco también la justificación de los productores, ¿no? Ante la crítica, lo que decían era, pues, si la gente habla así, ¿no? Si la gente se expresa así, si es su mirada, pues, a mí que me dicen, ¿no? Sí, sí, pasaba mucho eso. Sí, Ahora, aquí el reto, ya para ir terminando, es que la invitación es que justamente en lo poco que se ha estudiado la comedia en México, porque bueno, vamos a hacer una lista de realmente textos profundos, inteligentes que se hayan escrito sobre la comicidad en México, pues son pocos, ¿no? Regularmente somos más dados al melodrama, a la tragedia, a pensar en los temas de la gravedad mexicana, pero, por ejemplo, hago el paralelismo, no tiene nada que ver, pero para que veamos el vacío académico, el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho es un producto de entretenimiento, ya sabemos todos, muy exitoso, muy valioso, que ha trascendido el tiempo y exacto, las fronteras, exacto. y académicamente hablamos de 5, 6, 10 textos. No te hablo de libros, ¿no? Los libros son muy malos porque son libros escritos por el propio Chespirito y algunas otras por ahí referencias históricas, pero académicamente hay 2 o 3 textos, ¿no? Muy poquitos, y es el equivalente, o sea, como un cine de masas como no tuvo atención o no ha tenido la suficiente atención hasta la fecha, y pues por eso vale la pena que esto se reivindique para otras investigaciones, ¿no? Todas las actrices que aparecieron en estas películas también fueron vilipendiadas, fueron mostradas como signo de mal ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo generaban atracción y repulsión, ¿no? Moral, pues eran actrices, era gente que vivía en eso, en el teatro, en las carpas, eran vedettes. Sí, 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 Incluso en el texto, ¿no? Lo mencionas, que estos galanes con ellas podían tener sexo, pero con la novia era para casarse, ¿no? También otro aspecto que a mí me pareció interesante es el espacio donde se desarrolla la historia, ¿no? Por ejemplo, el mercado, la vecindad, la pulquería, ¿no? Que tiene que ver mucho y que aún existe, ¿no? Pero ya de una manera distinta, ¿no? Ahora la pulquería tiene una tonalidad, por ejemplo, ahí en la Condesa, y en la Roca, ¿no? Sí, Claro. y dices, pues eso era de barrio, ¿no? El mercado sigue existiendo, algunas vecindades también, ¿no? Entonces, pues ahí está presente, ¿no? Yo agregaría ahí nada más rápido, ¿no? Que sí, ¿no? Además, estos estereotipos, como bien dices, ahora son mal vistos, pero no han dejado de existir y esos comportamientos no han dejado de existir. Quizás nos hemos vuelto más hipócritas en muchos sectores de la sociedad para no expresarlo y más cuidadosos, entre comillas, digamos, en el mass media, pero siguen existiendo y siguen permeando, ¿no? Y creo que es una de las ventajas de ver, hacer estos estudios y verlos en su contexto sociohistórico, cultural, ¿no? Que no solo nos permite ver ese momento, sino cómo afectan a futuro, ¿no? Nos dan pistas de cómo afectan a futuro el imaginario popular, ¿no? De dónde sacamos, ¿no? Que al final de cuentas vamos retomando, remediando y dejando, ¿no? Porque además si rastreamos este machismo, no empieza aquí, ¿no? Y no empieza esta fijación por las mujeres y esta objetivización no empieza ahí, ¿no? Llegamos a una nueva etapa dentro del contexto cultural que por ahí decían, tiene que ver con el neoliberalismo, las crisis, pero lo podemos ir rastreando a lo largo del cine mexicano y de la historia del mexicano, nada más viendo sus diferentes iteraciones, ¿no? Sí, Claro. Sí, o sea, hay una continuidad en la comicidad del cine en México, en diferentes grados, ¿no? En diferentes momentos, por ejemplo, todo el cine de Tintán, ¿no? Previo a este, ¿no? No el Tintán de los principios de los 80s, no recuerdo el año que falleció, pero no sé si alcanzó a hacer películas en los 80s, pero ya hablamos del Tintán, Ya decadente, ¿no? sí, Que fue la de sí, Chanok. de Chanok, ¿no? Ese tipo de Tintán que ya no tenía nada que ver con el de los 50 y 60. Sí, porque, por ejemplo, Cantú, la última fue El Barrendero, no me acuerdo si fue 80 u 81, o sea, ya. Entonces ya era igual la decadencia y estos son los cómicos que salieron a ocupar ese espacio, ¿no? Porque frente a este cine de albures estaba el cine de Chespirito, que era totalmente, entre comillas, blanco, ¿no? Sí. También acrítico. Claro, muy Que muy. creo que ese es un tema, ¿no? De que termina siendo nada más
ahí sí, una evasión, una enajenación de la realidad para evitar el conflicto y divertirse, que tampoco tiene nada de malo. El entretenimiento no tiene que siempre enseñar y no tiene siempre que ser, ¿no? O sea, ese es el entretenimiento, es entretenimiento y se acabó, ¿no? Claro, claro. Bueno, nos despedimos. ¿Quisieras comentar algo ya para agradecer la presencia de todos los que nos han acompañado? Muy neoliberal eso decir que el tiempo de ocio también tiene que ser productivo, ¿no? Sí, el derecho de la Hacer nada, ¿no? Bueno, pues estimado Luis Gabriel, pues si te parece, con esto podríamos terminar esta actividad agradeciéndote que nos hayas acompañado aquí en Ibero, agradeciéndole a Adolfo, por supuesto al doctor Cabañas, a Rogelio, a Mario que se conectó, a las personas que nos acompañaron, les agradecemos mucho su paciencia. Tuvimos algunos problemitas técnicos, pero bueno, al fin y al cabo el objetivo de estas actividades es dialogar, aprender, que es la principal función de la investigación y de la divulgación, y pues les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Esperemos que nos puedan acompañar en las siguientes actividades. La próxima semana vamos a tener otra actividad, igual el próximo martes por la tarde. Vamos a presentar la revista mexicana de opinión pública y por ahí otro libro muy interesante sobre la economía de China. Y bueno, les estaremos haciendo llegar las invitaciones para que nos puedan acompañar. Muchas gracias a los comentaristas. Yo puedo decir algo Claro que rápido, sí. nada más, así, Adelante. 30 segundos. Nada más dar mi correo por si por ahí Claro que sí. Claro que sí. podemos interactuar o comentar algunas cosas, o si están interesados en el libro, nada más escribirme a mi correo, que es LG de Luis Gabriel, LG Arango, @UPN de Universidad Pedagógica Nacional.mx. lgarango@upn.mx. Para lo que gusten y manden. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y pues bueno, les haremos llegar con todo gusto sus constancias en unos días a los comentaristas y a Luis Gabriel. Y pues estamos en contacto. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Luis Gabriel. Gracias. Felicidades. Gracias.